Un gusto de saludarles una vez más. Gracias por acompañarnos en nuestro canal. Como todos los sábados, la reflexión que hacemos de media hora. No estoy en mi lugar habitual, no está detrás mi biblioteca, solo algunos de los libros que me he traído para leer en estas vacaciones. Si de pronto escuchan alguna moto o algún vehículo que pase, a lo lejos, estamos cerca de una avenida que está justo frente al mar y es inevitable que de pronto se escuche algún ruido, aunque intentaremos con el software un poco minimizarlo. Hoy día nos corresponde tratar la segunda parte de un tema que presentamos hace 3 sábados, es decir, un tema relativo a hermenéutica. El primer tema, que lo vamos a dejar por acá arriba para que puedan verlo, a quienes no lo han visto, se titulaba ¿Entiendes lo que lees? E iniciamos un análisis del llamado texto prueba y de cómo el texto prueba se ha metido tanto dentro de la cultura cristiana que nos hace mirar los textos de la Biblia de una manera impropia. Mucha gente cree que estudiar la Biblia es tomar una frase de un versículo, juntarla con otra frase de otro versículo y hacer una ensalada de frases, y a esa ensalada le llaman estudio bíblico, cuando en realidad lo único que es esa ensalada es un pegoteo de frases sacadas de su contexto histórico, cultural, lingüístico y textual. Es decir, con ese sistema podríamos probar prácticamente cualquier cosa, aún lo más absurdo, utilizando la escritura. Voy a partir contando algunos casos reales en relación con el mal uso del texto prueba. En Virginia, en Estados Unidos, en mayo del año 2012, un pastor evangélico quiso probar la validez del texto de Salmo 91, 13 y 14, que habla del áspid, es decir, de la serpiente. Mac Wolford, de 44 años, fue mordido por una serpiente de cascabel que tenía en sus manos y un poco más tarde murió. Lo dramático del caso de este pastor evangélico es que su padre había muerto de la misma manera intentando probar la validez de ese texto bíblico de Salmo 91, al cual nos referiremos en algún momento más. Es decir, tomar la Biblia o una frase, tomarla en este caso de manera literal y pretender que esa literalidad me alcanza a mí. También en los Estados Unidos, en Wisconsin, una pareja dejó morir a su hijita de 6 años mientras ellos y otras personas oraban por la niña. La niña no podía hablar, caminar o beber líquidos debido a la debilidad que tenía. Pero ni aun los sollozos de la niña los impulsó a llevarla a un hospital. Los médicos que atendieron a la niña, que ya llegó muerta al hospital, señalaron que la niña habría sobrevivido si tan solo la hubieran hidratado adecuadamente. ¿Qué es lo que creían los padres? De manera literal, en un texto que ha sido pésimamente mal usado en el cristianismo, y ya hablamos en alguna otra reflexión sobre ese texto, de Santiago 5:15. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Texto mal traducido porque el texto original dice: la oración de fe salvará al culpable y el Señor lo levantará. El texto está hablando de una cosa totalmente distinta, como pueden ver en el sermón que prediqué sobre ese texto.
ambos padres fueron sentenciados por homicidio culposo por haber dejado morir a su hija simplemente porque no le dieron líquido y porque creían que Dios tenía que hacer un milagro como ellos esperaban. Yo estoy convencido de que el uso y abuso del texto prueba es de origen satánico. El mismo Satanás intentó usar el argumento del texto prueba con Jesucristo en la llamada Monte de la Tentación. Lo utilizó como argumento para Jesús, y un ejemplo está en Lucas 4, 10, 11, cuando le dijo Satanás a Jesús: tírate, porque ordenará a sus ángeles que te guarden con cuidado y te sostendrán en sus manos para que no tropiece tu pie con piedra alguna. Si ustedes analizan el contexto de ese salmo que está citando Satanás en Lucas 4, no tiene absolutamente nada que ver con el pretendido uso que el diablo estaba queriendo hacer con Jesucristo. Luis Alonso Choquel, un extraordinario biblista, especialista en literatura hebrea, especialmente en poesía hebrea, dice que el diablo pretende deformar la confianza en presunción y temeridad e intenta hacer que Jesús, en vez de apoyarse en la promesa de Dios, se aproveche de ella para una exhibición espectacular, evidentemente utilizando un texto prueba, sacando al texto de su contexto para hacerlo decir otra cosa. ¿Cuál es el problema del abuso de la escritura? El abuso de la escritura se basa en tres premisas equivocadas. En primer lugar, en una mala comprensión de un texto que está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa mala comprensión de ese texto nos lleva a creer en un segundo problema, en una segunda premisa, de que la inspiración implica dictado de Dios. Y creer que cada palabra fue dada por Dios, lo cual es falso. Absolutamente. Dios, en primer lugar, no dictó la escritura. En segundo lugar, Dios no le dijo qué palabra utilizar a los escritores. Y en tercer lugar, Dios no encadenó a los escritores a una determinada perspectiva. Dios inspira. La palabra inspirar, que se utiliza en griego, es la misma palabra que se usa cuando se sopla un globo y el globo se infla. La palabra es insuflar. Es decir, Dios insufla su inspiración. Pero ¿quién escribe? El autor. ¿Y con qué lenguaje? Con su lenguaje. ¿Y desde qué cultura? Desde su cultura. ¿Y desde qué premisa? Desde su premisa. Y eso implica, aunque te cueste entenderlo, error. Porque todo lo que es de factura humana es proclive de error. Por lo tanto, suponer que el texto, toda escritura es inspirada por Dios, supone que Dios ha dictado todo lo que está escrito, es falso. Y eso nos lleva al tercer error. Al creer que como toda escritura es inspirada por Dios y a suponer que Dios dictó cada palabra, entonces suponemos que cada versículo fue dictado por Dios y por lo tanto cada texto, cada frase, incluso cada palabra es palabra de Dios independiente del contexto en el cual está escrita dicha palabra. Eso lleva a errores gravísimos, porque al tomar una sección, juntarla con otra sección
y hacer esa ensalada de textos, que es un pegoteo de textos que malamente llamamos estudio bíblico, le hacemos decir a los autores lo que no quisieron decir y por ende hacemos creer que Dios está detrás de ese mensaje totalmente distorsionado. Estudian la historia y van a ver que la Biblia ha servido para justificar las conductas más aberrantes tomando textos fuera de su contexto. Ningún texto en sí mismo y por sí mismo tiene la verdad completa sobre un tema. Arrancar textos de su contexto es suponer que la frase, palabra o cita que se usa no depende de su contexto para que tenga sentido, lo cual es absurdo, porque cada texto tiene un sentido dependiendo del autor, del tiempo, de la cultura, del idioma. La Biblia fue escrita en 3 idiomas principales, pero hay presencia de al menos 250 idiomas. Y fue escrito en un periodo amplísimo de tiempo. No es lo mismo Moisés escribiendo 1500 años antes de Cristo, con una perspectiva totalmente semita, y semita con variantes egipcias, con un Marcos romano escribiendo después del año 50 en Palestina. Evidentemente hay más o menos una diferencia de 1600 años entre ellos, por lo tanto hay comprensiones distintas, culturas distintas. ¿Qué hace el texto prueba? Anula todo análisis reflexivo de la escritura. Todos los días yo leo, especialmente en reacciones a cosas que yo escribo, especialmente en Facebook y en algunos de mis artículos, todos los días leo reacciones basadas en el texto prueba con un análisis absolutamente falto de reflexión. Con el texto prueba se puede probar cualquier cosa. Y a través de la historia del cristianismo, el texto prueba ha servido para probar la esclavitud, para probar la pena de muerte, para probar la supuesta subordinación de la mujer, para probar el maltrato físico y psicológico a los hijos, para probar la llamada guerra justa que defendió Tomás de Aquino utilizando la Biblia, para probar la validez de la violación marital. Y podríamos seguir, suma y sigue, con una cantidad enorme de cosas que no tienen absolutamente ningún fundamento bíblico. Oye, hermana, no puedes usar aros porque eso es pecado. No es pecado. Y los dos textos que se utilizan están fuera de contexto histórico, cultural, lingüístico y textual. Oye, hermano, es que si tú compras algo en el día sábado, te vas a perder. Falso, no hay nada en la Biblia que diga eso y simplemente es una mala comprensión del libro de Nehemías. Y así podríamos seguir, suma y sigue, textos, pruebas. Y yo sé que hay gente que escucha estas cosas y como no razonan, porque no quieren reflexionar, no es porque no tengan la capacidad, simplemente porque no la usan. La capacidad de reflexión simplemente se quedan con una frasecita y lo llaman palabra de Dios o lo llaman bíblico y con eso se quedan sin análisis, sin reflexión, sin nada. Voy a dar un ejemplo del mal uso del texto prueba, que es Salmo 91, que se convirtió en el capítulo o en el salmo amuleto en la pandemia y que ha sido salmo amuleto a través del cristianismo por siglos. Yo me crié en un hogar donde mi madre mantenía permanentemente abierta la Biblia en el Salmo 91 para que Dios nos protegiera. Y si alguna vez se nos ocurría cerrar la Biblia, aparte de un coscorrón, venía un
tremendo alegato de que estabas impidiendo la bendición de Dios porque cerraste el Salmo 91. Y yo lo tenía abierto y con un plástico arriba para protegerlo del polvo. Eso es simplemente usar la Biblia como un amuleto. Salmo 91 se le da un carácter supersticioso, como el caso de mi madre, que en algún momento de su vida dejó de hacerlo. ¿Cuándo? No sé, pero alguna vez me sorprendí cuando estaba en la universidad llegar a mi casa y no encontrar más la Biblia abierta en Salmo 91. Alguna cosa se le pasó por la cabeza o escuchó algo y entendió que eso era superstición. Es un salmo que se le atribuye a Moisés. ¿Por qué? Porque no tiene autor. ¿Y por qué es esto importante? Esto para que entiendan cómo se estudian los salmos. Cuando un salmo aparece sin autor, la tradición de interpretación que nació entre los hebreos es atribuir el salmo al autor del salmo anterior que sí ha sido citado con nombre de autor. Y el Salmo 90 se le atribuye directamente en el Salmo a Moisés, por lo tanto, el siguiente Salmo, al no tener autor, se atribuye al mismo autor del Salmo anterior, en este caso a Moisés. Luis Alonso Choquet, quien ya citamos, un extraordinario experto en literatura hebrea, especialmente en poesía hebrea, dice que este era especialmente un salmo litúrgico, es decir, para el uso de ceremonias religiosas. Otros creen, como Joachim Kraus, un especialista en literatura hebrea alemán, que el salmo era además un salmo didáctico, pretendía enseñar lecciones. Ahora, cuando lo leemos de manera literalista, alguna gente, por eso que tuvo tanta fama en la pandemia, alguna gente dejó de vacunarse para el COVID, no solamente por esas tonterías supersticiosas que introdujeron algunos, sino porque leían el Salmo 91. Ninguna peste te alcanzará. Y se murieron leyendo el Salmo 91 de manera supersticiosa. El Salmo, y de hecho ningún Salmo, debería leerse de manera literal. ¿Por qué? Porque es poesía. Y la poesía está llena de símbolos, de metáforas, de hipérboles, de exageraciones, etcétera, propia de la poesía, especialmente la poesía hebrea, que además tenía un carácter didáctico. Hay otras secciones de la Biblia en el mismo Salmo, por ejemplo, el Salmo 44, versículo 24, o el Salmo 55, versículo 3, donde dice que aún los injustos e inocentes sufren. Entonces, ¿cómo es posible que tomemos el Salmo 91 y lo juntemos con estos salmos y uno dice, bueno, ¿y cómo es la cosa? La cosa es que el Salmo 91 fue creado supuestamente en medio de una peste como para dar esperanza, pero nunca debería ser leído literal, porque si lo leyéramos literal entonces no podríamos entender cómo es posible, como dice el Salmo 44 o el Salmo 55, que gente creyente sufrió la peste. La promesa de Dios, que está en el Salmo 23, en el versículo 4, no es que Dios te va a quitar la peste o que Dios te va a quitar la enfermedad, sino que Dios te va a acompañar en el valle de la muerte o en el valle tenebroso. No dice que va a impedir que tú entres al valle, sino que dice que cuando estés en el valle, no te va a dejar solo, te va a acompañar, va a estar contigo. Voy a hacer una predicación exclusiva del Salmo 91, simplemente dejarle estas ideas en mente. El Salmo 91 puede ser leído literal. Si fuera leído literal, ¿cómo podríamos comprender la cantidad enorme de personas que en medio
de la pandemia siendo creyentes murieron. ¿Significa que Dios promete y no cumple? ¿Significa que Dios se equivocó? No. Moisés está escribiendo de manera simbólica, pero no está hablando de manera literal, porque de otra manera sería incomprensible. ¿Cuándo abusamos de la escritura? Cuando el texto lo utilizamos sin su contexto. También abusamos de la escritura cuando tomamos ideas preconcebidas y buscamos apoyo para esas ideas preconcebidas, como por ejemplo esta tradición de la oposición a las joyas que nació entre los pietistas alemanes en el siglo XVI y que se transmitió a Occidente a través de los cuáqueros y de los puritanos, que es el no uso de joyas. Porque hasta ese año todos los cristianos usaban joyas, como todas las mujeres israelitas usaron joyas. Pero como ellos tenían un problema con el oro y con la simbología del oro y creían que el oro, exhibirlo, era un pecado, una idea que nació entre los pietistas, entonces después buscaron afirmación bíblica para una idea preconcebida y encontraron dos textos de la Biblia. Dos textos que no tienen nada que ver con las joyas. Absolutamente nada. Pedro y Timoteo, que en otro momento lo analizaré. Que no tienen absolutamente nada que ver. El caso de Pedro está hablando de la cuestión nada que ver. Está hablando de maridos casados con mujeres no cristianas y mujeres cristianas casadas con hombres no cristianos. Es un contexto totalmente distinto. En el caso de 1 Timoteo, tiene que ver con la simbología producto del contexto gnóstico, una cuestión totalmente distinta. Y hemos usado y abusado de esos dos textos hasta el cansancio para intentar probar de que no hay que usar joyas porque es ostentación. No me vengan con estupideces, perdónenme. Hay más ostentación a veces en un reloj que en un aro. O en un par de lentes Ray-Ban que cuestan una barbaridad que en utilizar una cadena que no tiene sentido. Yo le regalé una cadena a mi esposa que se le van agregando unas cadenitas símbolo. Le regalé una cadena cuando nació nuestro primer nieto y tiene un nieto ahí colgado. Le ha ido agregando otras cosas. ¿La hace pecadora porque usa eso? Yo no uso anillos, porque soy torpe, porque los pierdo. No uso reloj, porque los pierdo. Pero no tendría problema en ponerme anillos. Mi esposa usa anillos, 2, porque le encantan. No usa aros porque no le gusta. Es una cuestión totalmente, absolutamente fuera de contexto. Abusamos de la Biblia. Como hicieron los pietistas, luego los puritanos, los cuáqueros, los amish, y luego todos los protestantes norteamericanos, en general, porque no todos cayeron en la misma tontería, porque algunos simplemente no cayeron en lo mismo, y abusaron con una idea preconcebida buscando un texto que le diera base, supuestamente, a su idea preconcebida. Otra forma en la cual abusamos de la escritura es cuando no nos dejamos guiar por la palabra. Yo escribí hace poco un artículo titulado ¿De qué iglesia eres?, cuestionando el concepto de las denominaciones o de los grupos cerrados o de las sectas, conceptos que no tienen fundamento bíblico. Y alguien me escribió un furibundo mensaje citando las palabras de Mateo, donde dice, donde hubieran 2 o 3, allí estaré yo en medio de vosotros. Yo le dije, hermana, perdónenme, pero ese texto no está hablando ni de congregación, ni de culto, porque eso no existía en tiempo de Jesucristo. Eso de que Jesús iba a la sinagoga todos los sábados también es falso, porque para empezar las sinagogas no se reunían todos los sábados, que ese es otro tema, porque las sinagogas no eran lugares de culto, las sinagogas eran edificios multiuso
por ejemplo. Cuando no nos dejamos guiar por la Escritura, en este caso de la persona que me cita ese texto, donde hubieran 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estaré yo. Al no leer el contexto no te das cuenta que no está hablando de culto, lo que está hablando es de relaciones interpersonales, personas que se las llevan peleando como el perro y el gato, con el perdón de los perros y los gatos. Y el Señor le dice, cuando ustedes solucionan sus problemas o intentan solucionar sus problemas y siguen lo que yo les he dicho, cuando hubieran 2 o 3, allí yo voy a estar en medio de ustedes. ¿Para qué? Para darles sabiduría, fortaleza, claridad mental, para poder resolver el problema interpersonal en el cual están. De eso está hablando el contexto, no está hablando de cultos. Y finalmente abusamos de la Escritura cuando hacemos eisegesis. Exégesis es extraer, eisegesis es poner. Cuando hacemos eisegesis, le agregamos a la Escritura algo que en la Escritura no está. No está. Y hay mucha gente que dice, bueno, es que como dice la Biblia, y yo les pregunto y vivo preguntándole a la gente, ¿y dónde dice eso? Bueno, que lo escuché, pero dígame dónde lo dice. Cuando yo digo que la Biblia dice y no lo encuentro, eso se llama eisegesis. También abusamos de la Escritura cuando extrapolamos, es decir, cuando sacamos un concepto de un contexto y lo usamos en otro contexto. Y le hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no ha dicho. El clásico de Mateo 5. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y los legalistas usan ese texto para decirlo. ¿Ve? El Señor me está diciendo que tengo que ser perfecto. Para empezar, la traducción no es la más feliz. La traducción está hablando de plenitud. Eso está hablando del original. ¿Y plenitud en qué? Lo que está hablando el contexto, en el amor y en la no discriminación y en la no acepción de personas y en el no discriminar, porque Dios hace llover sobre justos e injustos y nos invita a imitar a Jesucristo y a Dios de no discriminar a nadie. Ser tú pleno como Jesús, como Dios también es pleno, que no hace separación entre justos y injustos, porque no hace discriminación de nadie. ¿Cuál es el modelo adecuado? Jesús. Y Jesús, si ustedes ven en la monte de la tentación, el uso que pretende hacer Satanás de textos de la Biblia, especialmente de los Salmos, Jesús no le sigue la corriente. No entra a discutirle con un texto y va con otro texto, no. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que un texto sacado de su contexto le puede hacer decir a la Biblia cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Y la vez que Jesús pudo usar él la Escritura, porque en este caso el que estaba mal usando la Escritura era el diablo, fue cuando Jesús acompañó a 2 jóvenes en el camino de Emaús. Y si ustedes leen el texto, dice claramente que Jesús comenzó a enseñarles, empezando por Moisés y continuando por los escritos. En otras palabras, ¿qué hizo Jesús? Los fue guiando para que comprendieran cómo había sido anunciado Jesucristo desde el Génesis hasta Malaquías, que eran las escrituras que existían. Y lo fue guiando. ¿Qué versículos o qué secciones usó Jesús? No sabemos, pero tuvo un largo camino para enseñarles y ellos entraron a entender. Conclusión. ¿Qué hace el texto prueba? Solo sirve para discusión. Y para intentar ganar discusión, una especie de gallito teológico, el que tiene la más fuerza de versículos para probar. Y aparece una especie de ignorancia ilustrada. Aparentemente saben por qué tiran, perdónenme la palabra que voy a usar, pero la voy a usar, vomitan textos, uno tras otro, y creen que de esa manera están demostrando que saben Biblia, cuando en realidad lo único que saben son frases sueltas, y las tiran. Pero si tú le preguntas a esa persona,
¿qué dice el contexto? ¿Qué hay antes o después de lo que me estás citando? O le preguntas a quién fue dirigido, o le preguntas en qué idioma se escribió, o le preguntas cuáles son las palabras principales de ese texto, o le preguntas cuál es el sentido que tiene ese texto dentro del contexto de ese libro. Lo más probable es que la gente se va a quedar callada y no va a ser capaz de decir nada. ¿Cuál es el mayor problema del texto? Tal como hemos visto con el Salmo 91 o con los usos que hace el diablo, en el caso del Monte de la Tentación, es que el texto prueba generalmente tergiversa la escritura, la tuerce para hacer decir cualquier cosa. Yo escuché a un predicador defender la pena de muerte usando la escritura, mal usándola. Escuché a alguien defender la guerra utilizando el decálogo. Eso es de locos, pero lo hacen y produce, lamentablemente, cristianos que no piensan, que no razonan, que no reflexionan más allá del texto, de la frase, de la palabra prueba que se ha usado para enseñarle. No me creas, ve a la escritura, lee, analiza, reflexiona y aprende que nunca deberías tomar un texto fuera de su contexto literario, de su contexto histórico, de su contexto cultural y de su contexto lingüístico. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas si no estás suscrito, a que lo compartas si te ha gustado, a que le des un like, que escribas comentarios. Y si quieres apoyar para que nuestro canal se mantenga de manera independiente, en la parte de abajo están las instrucciones para que puedas hacerlo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les habló el pastor Miguel Ángel Núñez.